Para continuar y terminando con la palabra de nuestros compañeros presidentes convocados, no invitados, tengo el honor de presentar al compañero presidente, comandante de la República Bolivariana, el compañero comandante Hugo Chávez. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, quiero darles a todos ustedes por habernos esperado aquí en este gimnasio, ¿no? Es un gimnasio cubierto. Evo, ¿tú jugaste futbolito hoy? Evo todos los días juega fútbol. Todos los días. Y además juega por allá como a 5.000 metros de altura. Ayer estaba Maradona por allá por Caracas, Diego Armando Maradona. Gracias por esperarnos, gracias por invitarnos, gracias a los organizadores, Joao Pedro Estedil y a todo lo que él representa y ustedes representan, Nalu Faría, Pablo Micheli, Camille Chalmers, gracias por tu palabra, el gobernador de Marañao, Jackson Lago. Gracias, Jackson. Bueno, saludamos a todos los compañeros, compañeras, a los presidentes, a Magdalena León, de las mujeres latinoamericanas, la Red Latinoamericana de Mujeres, Rafael Correa, que ya se está poniendo viejo igual que yo. ¿No? Dicen ustedes que no. Tiene unas canas por aquí que hace 2 años o 3 años no tenía canas. Yo no tengo pelo, no es que tengo canas. ¿Ah? Gracias, Fernando. Evo, como es un muchacho, habló de pie. Los viejos hablamos sentados aquí. Evo tiene 40 años. ¿No, Evo? ¿Ah? 48. Evo se quita la edad. Tiene como 50 ya, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los movimientos sociales. A mí me da mucho gusto haber sido invitado de nuevo por las organizaciones sociales. Agradezco mucho la invitación del Foro Social en esta novena edición del Foro. Y bueno, la ventaja de hablar de último entre los presidentes es que ya casi todo se dijo aquí, ¿no? Y a lo mejor uno va a redondear algunas ideas. No quiero tampoco abusar del tiempo, porque Rafael habló como 20 minutos. ¿Ah? Te dieron 20. Lugo habló también 20, Evo 20, y yo tengo que hablar 20 también. Socialismo, igualdad. ¿Ah? La igualdad. Fíjense, algunos comentarios con el agradecimiento y el saludo del pueblo venezolano, de nuestros compañeros de delegación, compañeras, como el canciller Nicolás Maduro, por allá está la presidenta de Vive Televisión, y un saludo a todos ustedes que son viejos amigos, viejas amigas, nuevos amigos. François Juttar, ahí está, nunca falla a un foro social a sus 80 años. ¿Tienes tú ya, François? Ya tiene la edad de Fidel. Desde aquí quiero que le enviemos un aplauso a Fidel Castro. Saludos solidarios, revolucionarios a Fidel. Fidel. Fidel, ese es como el padre de todos nosotros y el abuelo de ustedes, los muchachos que tenemos aquí y las muchachas.
Por allá está también Ignacio Ramonet, lo vi por ahí ahora. Viejo amigo, más amigo que viejo. Por allá está Leida Guevara, amiga, nada vieja, es una muchacha, una moza. Aleida Guevara, con la sangre del Che en el alma, en el corazón. El Che. Bueno, a los cantores, a los músicos, a la juventud, un saludo especial a la juventud, a la juventud, a las muchachas, a los muchachos. Como decía el Che, Aleida, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece, pero ahora uno puede decir el presente es de lucha, digo yo, el futuro les pertenece a ustedes, a la juventud que se levanta. Bueno, creo que fue Ramonet, por cierto, que dijo una vez que este foro Evo, este foro social mundial, es como la asamblea de la humanidad. ¿Cómo se dice en francés? La humanité. Ajá, asamblea humanité. La asamblea de la humanidad. Fidel dijo en una ocasión, hablando sobre este foro, que era y es la expresión genuina de los actores emergentes, de las corrientes emergentes que pujan por un mundo nuevo y que algún día, dijo, se impondrán y conducirán los destinos de nuestros pueblos, conducirán al mundo hacia un mejor horizonte. Evo recordaba al subcomandante Marcos. También leí por allí una opinión de Marcos sobre el Foro Social Mundial. Marcos, que es poeta, ¿no? Dijo que es como un nido de esperanzas, un nido de sueños. Bien, yo recuerdo cuando nació el Foro Social Joao Pedro, fue el 2001. El 2001, nunca se me olvida, porque ya nosotros en Venezuela estábamos en el ojo del huracán. Bueno, ya teníamos varios años en la tormenta, en el medio de la tormenta. Por algunas razones que tendrán que evaluarla los evaluadores, tendrán que escribirla los escritores, tendrán que historiarla los historiadores. Quizá no nos toca a nosotros, quizá es que no tenemos ni tiempo para profundizar en las causas, ¿ve? Pero por alguna razón, mientras en América Latina, en casi toda América Latina y en el mundo se imponía lo que Rafael nos recordaba, el consenso de Washington, caía la Unión Soviética, crujía la Unión Soviética, el muro de Berlín, se apagaban casi todas las luces de las luchas del siglo XX. La caída soviética impactó poderosamente al mundo. El socialismo real, lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, el último hombre. Mientras eso ocurría en casi todo el mundo, con excepciones, sin embargo, y sobre todo en América Latina, con la excepción de Cuba, siempre allí, firme, siempre allí, rebelde, siempre allí, levantando las banderas, con un pueblo, una revolución que estaba llegando por entonces, bueno, a sus 30 años, 40 años casi ya. En Venezuela comenzó a moverse la tierra. Un terremoto político se hizo presente en Venezuela hace 20 años. Estaba la Revolución Cubana cumpliendo 30 años. Recuerdo la primera vez que yo vi a Fidel Castro en persona fue en Caracas, por estos días de febrero, iniciando febrero, comienzos del año de hace 20 años. Aleida,
Hace 20 años Fidel Castro asistió a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Era febrero 1989. También vino con su uniforme de comandante guerrillero y de presidente Daniel Ortega. Estaba Nicaragua también en medio de una tormenta y al poco tiempo cayó el gobierno sandinista, lamentablemente. Luego entramos a la década de los 90 y aquello fue una oscurana. Una oscurana. Mi abuela hablaba de la oscurana del comienzo del siglo XX. Hubo un eclipse seguramente. Hubo una oscurana. Se apagaron casi todas las luces. Sin embargo, mientras América Latina yacía casi totalmente rendida a ese consenso de Washington, en Caracas, en Venezuela, despertó un movimiento revolucionario. En las calles, en los campos y también en los cuarteles. Yo soy un soldado. Ustedes lo saben. Y así vino 1992, rebeliones, 1 y 2 y 3, rebeliones populares, rebeliones militares, y el 94 y el 95. Y luego, 10 años después de aquella fecha a la que me refería, cuando vi por primera vez a Fidel en 1989, 10 años después, una década de tormentas, de rebeliones, de persecuciones, de cárcel, un pueblo que se alzó contra el Fondo Monetario Internacional, contra las políticas de shock del Fondo Monetario, contra la burguesía criolla, contra el neoliberalismo, sin aún tener claro cuál era el rumbo que había que darle a la batalla. 10 años después, llegamos nosotros al gobierno. Era 1999, ya vamos a cumplir 10 años dentro de pocos días. Y por aquellos días Fidel volvió a estar en Caracas y veníamos nosotros recordando el discurso de Fidel en Caracas aquellos primeros días de febrero de 1999, hace 10 años. Por ejemplo, dice aquí, permítanme leer unas frases de Fidel que vienen, creo yo, Rafael, muy a tono con lo que ha venido ocurriendo en América Latina, en el mundo en primer lugar, y en América Latina en estos últimos años. Acontecimientos que han permitido, entre otras cosas, que por primera vez estén aquí 4 diablos, populistas, diablos. Bueno, ahora no somos tan diablos porque está un obispo aquí entre nosotros. Aquí nos agarramos al obispo para salvar el alma. Nos faltaba un obispo y aquí está un cura, François. ¿Ve? Tenemos un militar, tenemos un militar, un economista de Harvard. No, de Chicago, este es un Chicago Boy, pero que invirtió la lección. ¿Sí? Un economista socialista. Imagínense ustedes, y un indio
un indio descendiente directo de aquel gran líder, Tupac Katari. Tupac Katari, aquel que dijo cuando estaba muriendo en la tortura a la que lo sometían los imperialistas, lo estaban descuartizando, ustedes saben, le amarraban un caballo aquí, otro caballo aquí, un caballo en una pierna y otro caballo, y alaban los caballos y alaban, y el indio sentía que se moría. Y altivo le dijo a los españoles que estaban allí mirándolo morir, le dijo: me voy, hoy muero, pero lanzó entonces una profecía y dijo: me voy, pero algún día volveré, hecho millones. Ha vuelto allá en Bolivia, hecho millones, Tupac Katari, un obispo, y yo, un soldado. Todos nosotros somos, ya lo dijo Rafael, nosotros no somos, y hay que tenerlo claro, debemos siempre vestirnos de humildad, ¿verdad? Un día a Fidel yo lo cargo a flor de piel y lo cargo a flor de labio, sobre todo en estos eventos, porque Fidel está presente aquí, está presente con nosotros. Y cada vez que voy a estos lugares y a estos encuentros, bueno, llegan ráfagas su recuerdo y sus palabras y su ejemplo de tantos años, su vida, sus enseñanzas, su dedicación a la batalla, toda la vida. Hace poco recibí una nota de Fidel y me decía, porque él dice que tienes que descansar, Chávez, terminaste una batalla y comienzas de una vez la otra, ¿por qué no descansas? Y al final me dice, bueno, ya me convencí de que el descanso para ti como para mí no existe, el descanso será la tumba. Y así está Fidel ahí, dedicado a la lucha, a orientar la lucha, a cooperar en la lucha. Pero en una ocasión él me preguntaba por teléfono, ¿qué andas haciendo después de un aló presidente un domingo? Y yo andaba por allá en un barrio que fui a ver no sé qué cosa. Y él andaba también por La Habana en un barrio. Y al final me dijo, bueno, lo que pasa es que tú ni yo no somos presidentes, Chávez. Y en verdad no somos presidentes. No somos. Uno es. Uno tiene una esencia. Mi esencia no es la de presidente. Y al final no somos sino unos tipos que andamos por ahí. Esa es la frase de Fidel. Somos unos tipos que andamos por ahí. Andamos por ahí. Y aunque algunos no quieran, seguiremos andando por ahí. Y yo creo que cada día seremos más tipos como nosotros. Pero nosotros somos apenas consecuencia. Ese proceso, esos procesos sociales a los que Evo ya se refería también, esa lucha de ustedes, de los que tienen más canas, de los que no tienen, de los más jóvenes, de las más jóvenes, esas luchas del pueblo venezolano. Me trajeron a mí aquí. Esas luchas del pueblo ecuatoriano, trajeron a Rafael Correa. Esas luchas infinitas Ecuador, tú eres de la costa de allá, ¿sí? Esas luchas profundas del pueblo de Bolivia trajeron a Evo, lo produjeron, lo parieron, y también a Lugo,
al presidente Lugo, al amigo Fernando. Yo no sabía que Fernando Lugo había estado en el 6º foro en Caracas. Estuviste en el Poliedro, me contaba. Andaba con tu sandalia, caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Pero eras obispo todavía. Evo no tiene buena imagen de los obispos, ten cuidado, lo tienes al lado. Bueno, hay obispos de obispos, este es un obispo de los pobres, un verdadero cristiano. El camino de Cristo es el camino de los pobres, de la revolución social. Ahora, esos 10 años que han transcurrido han marcado el nacimiento de una nueva época, ya lo dice Rafael, un cambio de época. Por eso yo digo que nunca se me olvida cuando nacía este foro, porque desde las primeras expresiones del foro, cuando estaba preparándose el movimiento, a pesar de que nosotros en Venezuela, el movimiento bolivariano y el gobierno, que ya tenía 1 año y medio, cuando comenzaron las primeras reuniones, nos llegaron informaciones de un foro social que se va a instalar allá en Porto Alegre. Bien, yo no pude asistir al del 2001, el primer foro. Ya estábamos en batalla, de Venezuela vino una delegación, fuimos invitados, movimientos sociales venezolanos. Ya teníamos 1 año y medio de gobierno, pasó el 99, logramos elegir la Asamblea Constituyente ese mismo año, logramos aprobar la Constitución de la nueva República ese mismo año, el 15 de diciembre. Fuimos a nuevas elecciones el 2000, la relegitimación de mandato. En el 2001 comenzamos a cambiar un conjunto de leyes, unas leyes de carácter revolucionario, una de ellas la ley de tierra. Así que en ese 2001 ya Venezuela ya había comenzado a ser sacudida por el plan contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario, claro. Ese año 2001 llegó al gobierno de Estados Unidos este caballerito que acaba de irse por la puerta de atrás hacia el basurero de la historia. Hacia el basurero, y que tanto daño le hizo al mundo, al expresidente de Estados Unidos. Yo tengo ya como 5 juicios o solicitudes de juicio en la Corte Penal Internacional. Pero el que debería ir a la Corte Penal Internacional por genocida es el que acaba de salir de la presidencia de los Estados Unidos. Ese sí es un genocida. Y ojalá, como lo ha escrito con su magistral manera de decir las cosas, Eduardo Galeano, hace poco, hablando del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, ojalá que de verdad marque un cambio en el horizonte mundial. Nosotros, por nuestra parte, desde Venezuela, solo pedimos respeto a la soberanía venezolana, respeto al pueblo venezolano, y creo que es lo que tenemos que pedir desde todos los horizontes y lugares de la América Latina y del Caribe. Pero esperemos a ver. Esperemos a ver. Yo no me hago muchas ilusiones. El imperio está intacto.
Y el propio presidente hace poco ha dicho que Chávez es un obstáculo. Ah, bueno, está bien. Dale pues. En Venezuela estamos dispuestos a resistir 10 años más, 20 años más, 100 años más a cualquier agresión imperialista. Si es que va a venir Obama con la misma actitud prepotente, agresiva del anterior presidente de los Estados Unidos. No es lo que nosotros queremos, pero estamos como en un compás de observación. Hemos dicho que nos ha parecido muy positivo la decisión sobre Guantánamo, muy positiva y hay que aplaudirla, pero ahora debe devolverle el territorio de Guantánamo y la bahía a los cubanos, porque ese territorio cubano. Vamos a ver si es verdad. Yo no me meto en las cosas del Ecuador, pero Rafael, el presidente Correa, ha dicho ya que no va a renovar el convenio de la base de Manta. Bueno, eso hay que aplaudirlo. Ahora, eso termina creo que el 2009, ¿no es? Ahora este año. Ahora, Obama pudiera adelantar el retiro de las tropas de la base de Manta. Digo yo, si quiere dar señales, Bien. Bueno, la potencia son los pueblos unidos, como dice mi compadre y amigo, el presidente Fernando. Unidos los pueblos, esa es la potencia latinoamericana, es la potencia de los pueblos. Ahora, ojalá estaremos a la espera, observando, bueno, la actuación del nuevo gobierno de Estados Unidos, que tiene, por cierto, un problema muy grave dentro de sus propias fronteras, la crisis económica, el desempleo, y que tanto daño le está haciendo al mundo, porque la crisis económica sigue avanzando por el mundo, demoliendo. Es como, bueno, escribió Ramonet un nuevo libro, ahí me lo regaló, pero en francés, Maximilian, mañana debe tenerlo ya traducido al español con la ayuda de María. Ahora, ¿cómo es que se llama? La tormenta, no es la tormenta. ¿Cómo traduce? El crash perfecto. Es como la tormenta perfecta. Esta crisis es como la tormenta, aquella una película, La tormenta perfecta, el crash perfecto. Hasta el año 2008, según los informes de la FAO, se contabilizaban en el mundo 800 millones de personas aproximadamente sufriendo de hambre. Bueno, este año se estima que esa cifra va a llegar a cerca de 1.000 millones de seres humanos. Está creciendo la miseria, la pobreza, el desempleo. Y en buena parte la culpa la tiene, la mayor parte de la culpa la tiene el capitalismo global. Estamos al frente de una crisis del sistema global del capitalismo y las políticas irresponsables, las políticas económicas irresponsables del gobierno de Estados Unidos y la imposición de ese modelo al mundo. Claro que nosotros tenemos también parte de la culpa, quienes nos gobernaron, las decisiones que se tomaron en estos países y que todavía en muchos espacios se siguen tomando, que lo que han hecho es más bien ayudar y cooperar con la economía capitalista mundial.
Ahora, decía, compañeros, compañeras, que en estos 10 años han ocurrido muchos sucesos en nuestra América, que en estos 10 años, después de 2001, cuando nació el Foro Social, vino para nosotros el 2002, golpe de Estado, agresión imperialista. Vino el 2003, continuó la agresión contra Venezuela. Ahora por el lado económico, golpe petrolero, golpe económico, terrorismo, agresión de paramilitares. Se quería, el imperio sabía lo que hacía, querían apagar la llama que se había encendido en Venezuela y que ahora esa llama acompañaba a la llama siempre encendida de la Revolución Cubana, del pueblo cubano. Fíjense lo que Fidel decía en Caracas hace 10 años, que les prometí leer, ¿no? Voy a cumplirlo. Dice Fidel, leo: ¿qué nos ha dejado el capitalismo y la globalización neoliberal? Después de 300 años de capitalismo, el mundo cuenta con 800 millones de hambrientos. Vean la cifra. Ahora vamos para 1.000 millones. Ahora, en este momento, 1.000 millones de analfabetos, 4.000 millones de pobres, 250 millones de niños que trabajan regularmente, 130 millones sin acceso alguno a la educación, 100 millones que viven en la calle, 11 millones menores de 5 años que mueren cada año por desnutrición, pobreza y enfermedades prevenibles o curables, crecimiento constante de las diferencias entre ricos y pobres dentro de los países y entre los países, destrucción despiadada y casi irreversible de la naturaleza, despilfarro y agotamiento acelerado de importantes recursos no renovables, contaminación de la atmósfera, de los mantos freáticos, de los ríos y los mares, cambio de clima de impredecibles y ya visibles consecuencias. En el último siglo, más de 1.000 millones de hectáreas de bosques vírgenes han desaparecido y una superficie similar se ha convertido en desiertos o en tierras degradadas. Pero más adelante Fidel entra, luego de la crítica y el diagnóstico magistral, entra a analizar lo que comenzaba a ocurrir hace 10 años. Me parece muy importante que lo veamos, que lo apreciemos, que lo fijemos en el horizonte de nuestros análisis, para ver cómo es que llegamos aquí y cómo es que hay que continuar batallando para derrotar al capitalismo mundial y para que vaya instalándose, para que vayamos construyendo entre todos gobiernos populares, gobiernos revolucionarios, junto con los movimientos sociales, vayamos construyendo lo que ya Rafael, el presidente Correa, estaba delineando: nuestro socialismo. El socialismo es el único camino para la salvación de la humanidad, no hay otro. No hay una tercera vía, una vía intermedia, no. O el capitalismo que destroza la sociedad y la humanidad, o el socialismo. Por eso decimos y repetimos que son los ecuatorianos, ¿eh? La espada de Bolívar y la de Sucre y la de Alfaro
y la de Artigas, y la de Abreu de Lima. Bueno, ahora, el socialismo. Él dijo hace un rato que aquí están sus maestros. Bien, yo también lo digo, a pesar de que cuando el foro nació, ya yo era presidente. Sin embargo, también lo digo, ¿por qué? Porque ustedes saben que en Venezuela, yo asumí presidencia el 2 de febrero del 99. No se hablaba por ninguna parte de socialismo. 99, 2000 tampoco, 2001 tampoco, 2002 tampoco. Fue precisamente, Nicolás, en el Gigantiño, allá en el Foro Social en Porto Alegre, donde Hugo Chávez vino a decirle al mundo que la revolución venezolana tomaba el camino del socialismo. Así que yo aprendí mucho de este foro y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo mucho, como dijo Evo, de ustedes, maestros, maestras, inspiradores, los pueblos, los movimientos populares, los movimientos sociales, los intelectuales, los escritores, los cantores, las mujeres. Vaya mi reconocimiento especial a las mujeres que alientan la lucha de nuestros pueblos. Uno va evolucionando, Rafael, en el pensamiento. Yo ahora me he declarado feminista. Soy feminista. Y digo más, creo con todo respeto que un verdadero socialista tiene que ser feminista. Si no, algo le falla. Algo le falla. ¿Tú eres feminista, Rafael? También. Profundamente. La igualdad de género. Simón Bolívar era un gran feminista. Y más cuando conoció a la Manuela. Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, ¿cómo le llamaba Neruda? La rosa roja insepulta, la insepulta bravía, la generala, la ascendió Rafael a generala, Manuela Sáenz. Y es que es así, es la continuación de la batalla. Es muy significativo que Rafael Correa haya ascendido post-mortem, obviamente, a Manuela Sáenz a generala. Ustedes saben quién ascendió a Manuela Sáenz a capitana. José de San Martín, porque ella era parte de los ejércitos del sur. Y ustedes saben quién ascendió a Manuela Sáenz a coronela, el mariscal de América, Antonio José de Sucre, en el campo de batalla de Ayacucho, porque ahí peleó Manuela Sáenz. Es la línea, es la continuación de la misma batalla de Sucre, de Bolívar, de Tupac Katari, de Solano López. Francia fue maltratada un poco, ¿verdad? Bolívar tuvo sus diferencias con Francia, pero fue el forjador del Paraguay. Forjador, solo que preso allá a unos europeos y Bolívar quería ir a liberarlos. Amenazó con que si no los liberaban, él mismo iba a ir a... Bueno, ahora vuelvo a colocar la línea de pensamiento en el ambiente, en la que estoy insistiendo, y quizá ese va a ser mi modesto aporte esta tarde. Mirar estos 10 años y mirar los 10 que vienen, los 20 que vienen, porque para allá vamos. Yo esta mañana lo dije, allá llegando al aeropuerto al mediodía, aquí muy felices de estar de nuevo en Belén do Pará.
esta tierra mágica, ahí mismo está la Amazonia, y más allá la Orinoquia y el Caribe, y más allá todo este gran continente suramericano y su magia. Yo creo que ya nosotros no solo debemos decir un mundo nuevo es posible. No. Como dicen en portugués, dicen un otro mundo. No, es posible. Un mundo nuevo es posible. No, yo creo que como alguien acuñó, habría que agregar también un nuevo mundo es necesario, no solo posible, es necesario. Pero yo me atrevería a agregar algo con cierta dosis de audacia, pero creo que no estoy exagerando ni estoy fuera de la verdad. Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es necesario y un nuevo mundo está naciendo. El que quiera verlo, venga aquí a América del Sur, venga a América Latina, venga al Caribe para que vea un mundo nuevo que está naciendo aquí. Ahora estamos obligados a cuidarlo como un bebé. Es como un bebé que apenas da los primeros pasos, si acaso. En este continente está naciendo un nuevo mundo. Dicen que Simón Bolívar dijo, cuando llegó al Cusco, con Simón Rodríguez, Manuela, Sucre y muchos más, miles y miles de hombres y mujeres, dijo, la utopía de Tomás Moro está aquí en Sudamérica. Yo creo que eso sigue siendo hoy, más que ayer, una gran verdad. Aquí está la utopía de un mundo nuevo, de un mundo mejor, y además está convirtiéndose en realidad. Es posible, y aquí creo que lo hemos comenzado a demostrar. En Venezuela, por ejemplo, con tantos errores, como dice Evo, uno podrá cometer errores, deficiencias del proceso revolucionario. En Cuba, por ejemplo, la mortalidad infantil ya está llegando a 4 por 1000. ¿Ah? ¿Qué dice Aleida? Me está diciendo algo, pero no la oigo. Aleida, que está bien empapada de toda esa cifra. Pero está por ahí por 4, ¿verdad, Aleida? 4 por 1000. Bueno, en Venezuela, la mortalidad infantil hace 10 años era de 21,5, casi 22 niños que morían antes de cumplir un año habiendo nacido vivos. 21. Ahora, hay países aquí en América Latina con 5. ¿Me pasé ya? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, presidente. ¿qué sí. hora es? Pasó 20 minutos. Bueno, entonces, termino en 2 minutos, prometo. ¿Eh? Ya nosotros vamos, por ejemplo, de 21,5, vamos en 13, 14, bajando la mortalidad infantil. Estamos lejos de la meta, pero tenemos apenas 10 años dando una batalla contra una herencia terrible de desigualdad, analfabetismo. En Venezuela teníamos casi 2 millones de analfabetas hace 10 años. Hoy somos, igual que Cuba y que Bolivia, territorio libre de analfabetismo. Y Ecuador va por el mismo camino y Paraguay también. Solo para poner 2 ejemplos porque no hay tiempo. Pero el mundo nuevo está naciendo. Ahora, cuidémoslo. Cuidémoslo desde los gobiernos, desde los pueblos. Nosotros uniéndonos
y fortaleciendo los espacios nuevos, hemos propuesto en América Latina el ALBA. El ALBA nació como una travesura contra el ALCA, el ALBA, en una travesura fidelista y chavista de un amanecer en una isla venezolana que se llama Margarita. Era el 2001, por cierto, diciembre de 2001. Nació la idea del ALBA, Alternativa Bolivariana para Nuestra América, y ya allí estamos Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Honduras, Dominica, Ecuador en vía de incorporación. Hemos invitado a Paraguay, cada quien va con sus propios ritmos. Ecuador, al ALBA, Ecuador, al ALBA, al ALBA. Bueno, Ecuador es un país observador. Hemos invitado a Paraguay. Uruguay es un país observador del ALBA. Hay países del Caribe, anglófono. Haití es observador del ALBA. Haití, San Vicente de las Granadinas, San Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda. En fin, han solicitado a otros países acercarse al ALBA. Y es un mecanismo concreto. ALBA más el Tratado de Comercio de los Pueblos que lo inventó Evo. Yo soy testigo de una noche en que Evo llegó a La Habana con una propuesta y estaba Fidel ahí. ¿Qué propuesta trae Evo? Evo nos había dicho, mira que tengo una propuesta. Me llamaron, dije, bueno, no, que Evo va a hacer una propuesta en La Habana. Dije, yo me tengo que ir. Y estábamos los tres. Y Evo sacó el papel y leyó. Estábamos los tres solos con algunos compañeros. El Tratado de Comercio de los Pueblos. Evo, ¿cuántas preguntas te hizo Fidel esa noche? Como 20 preguntas le hizo. Y de inmediato designamos un equipo de expertos, economistas y técnicos para elaborar el acuerdo. Y hemos firmado ya nosotros. Así como el ALCA fue enterrada en Mar del Plata y nació el ALBA, los TLC, contra los TLC, nacieron los tratados de comercio de los pueblos que están comenzando apenas para ir creando nuevos espacios comerciales, el comercio justo, de integración, de unión entre nosotros. El potencial es muy grande, hermanas y hermanos. Finalmente, fíjate lo que dice Fidel aquí, para terminar con Fidel, hace 10 años, y para pedirle al Foro Social Mundial, desde nuestros puestos de lucha, felicitándolos por el esfuerzo que hacen, ponernos a la orden como estamos. Nos honró el Foro Social Mundial con aquella edición número 6 en Caracas. Nosotros estamos a la orden y estaríamos encantados de organizar alguna actividad, y 2, y 10, y cuantas haya que organizar en Venezuela del Foro Social Mundial. Pero para pedirles que ahora, si hace casi 10 años nació este foro, tuvieron ustedes la osadía de parirlo en medio de la oscurana, cuando el mundo parecía que se hundía, cuando parecía que no había esperanza, con más razones, hoy más que nunca antes, le hace falta al mundo nuevo el Foro Social Mundial, para que ustedes sigan empujándolo, impulsándolo. Fidel terminó diciendo en Caracas hace 10 años, veo una nueva hora, una hora nueva, veo una hora nueva en Venezuela. Pilar inconmovible e inseparable
de la historia y el destino de nuestra América. Uno tiene derecho a confiar en la experiencia o en su punto de vista, no porque seamos infalibles ni mucho menos, o porque no hayamos cometido errores, sino porque hemos tenido la oportunidad de estudiar en el largo curso de una academia de 40 años de revolución, estaba diciendo Fidel hace 10 años. Y sigo diciendo, por eso les expresé que ustedes no tienen una situación catastrófica, ni mucho menos, aunque sí una situación económica difícil que entraña riesgos para esa oportunidad que a nosotros nos parece estar viendo. Se han dado algunas casualidades que impresionan, sigue diciendo Fidel. Ha venido a producirse esta situación de Venezuela en el momento crítico de la integración de América Latina. Un momento especial en que los que están más al sur, fíjate Lugo lo que dice Fidel, un momento especial en que los que están más al sur en su esfuerzo unitario necesitan la ayuda de los del norte de Sudamérica, es decir, necesitan la ayuda de ustedes, le está hablando a los venezolanos. Ha llegado en el momento en que el Caribe necesita de ustedes. Ha llegado en el momento en que ustedes pueden ser el enlace, el puente, la bisagra, como quieran llamarlo, a un puente de acero entre el Caribe, Centroamérica y Suramérica. Nadie está en las condiciones de ustedes para luchar por algo tan importante y prioritario en este instante difícil, por la unión, la integración, digamos, por la supervivencia, si quieren, no solo de Venezuela, sino de todos los países de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra raza. Y terminó diciendo, hoy más que nunca hay que ser bolivarianos, hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que patria es humanidad, consciente de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva. Que viva el Foro Social Mundial, que vivan los pueblos, que viva el socialismo, patria, socialismo o muerte, venceremos. Básicamente los compromisos acordados por los jefes de Estado con los líderes sociales que se encuentran presentes radican en respuestas ante números que asombran de la FAO en cuanto a muertes por hambre, pobreza y analfabetismo. Hemos escuchado pues al presidente Hugo Chávez afirmar que el socialismo del siglo XXI se debe afianzar, cosa que ha también respaldado el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hemos escuchado por parte del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, exigir que se sensibilicen los tratados, los acuerdos entre los países para que haya un reconocimiento genuino de la integración. Por otra parte, el presidente Evo Morales ha simplemente sintetizado el compromiso hablando que se debe trabajar por la soberanía, la humanidad y la vida. Vamos a escuchar